que en un momento viajan de Lima a Buenos Aires y nunca están en ningún lugar porque siempre están bajo influencia, por decirlo así. Ya sea en estado canábico, y están muy drogados. Pero también inauguran una realidad y inauguran un asunto. Entonces tenemos un texto de cultura, que es el de Karina, tenemos un texto político que está siendo interpelado en lo político de la historia, y tenemos un texto paródico fuerte, como el de Jerónimo Pimentel. Y lo que nosotros invitamos desde fondo a nuestros lectores, y espero que ustedes ahora se sumen como lectores, es a pensar ese paisaje literario. O sea, editar de a tres también tiene una función. Los autores casi forman parte de una misma generación, creo que uno se arranca un poquito, pero forman parte de una misma generación. Y son discursos, digámoslo así, distintos, pero en los tres está la ciudad, en los tres está el cuerpo, o el cuerpo castigado, o el cuerpo errante, o el cuerpo bajo influencia. En uno, la unidad familiar se fractura, en otro ya no importa la familia porque es una de las normas más. Y en el caso del libro de Jerónimo, la única posibilidad en que los cuerpos se reúnen es para agotar el tiempo. No hay otra de decir los cuerpos, eso es políticamente interesante en el libro de Jerónimo, ya sé que la parodia sea una herramienta política. Los cuerpos en el libro de Estrella Solitaria escrito por Jerónimo Pimentel solo se reúnen para perder el tiempo. No hay, es decir, los cuerpos ya no se reúnen para organizar otra cosa. No están en el tiempo, están en su deseo y creo que derecho de agotarlo rápidamente. El único acontecimiento, como lo dice muy bien Jerónimo ahí, es un partido de PlayStation. Entonces acabamos de editar en fondo una obra como la de Karina, donde tenemos un trabajo fuerte sobre los personajes subalternos y tenemos estos personajes que se preocupan de comerse un pan francesito con paté y fumar un troncho. Nosotros entregamos esos libros al espacio público para que también se pueda discutir eso, y también hay un ejercicio de visión. Hay que saber leer los catálogos. Sí, señor. Perdón. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joseph, soy estudiante de literatura. Quisiera hacer tres preguntas. La verdad, has estado pensando mientras tú comentabas este tema interesantísimo. La primera es, ¿qué relevancia crees que tiene el acto del editor a la hora de editar cuentos? Y sobre todo cuentos que son pequeños y más exactamente, por ejemplo, microcuentos tipo Dinosaurio de Augusto Monterroso. ¿Cuál es la función que cumple ahí el editor? Que la verdad que no se me ocurre ya. La siguiente es, la prensa chicha, por lo general, Slate ya publica en su portada temas cultuosos, coloridos, para atraer la atención de quien pasa por el kiosco. Entonces, creo que ahí también hay algo de visión, me parece, a la hora de poner los temas, las portadas, las imágenes, todo dedicado para poder captar una vez por todas. Entonces, aquí viene mi pregunta. ¿Crees tú también que la edición podría ser un arma para poder atraer a las personas, pero ya no de una manera correcta, sino como un arma de dominación? Esa estaba ahí por esta ruta que tú preguntaste. La tercera es, ¿qué tipo de aportación puede dar el marketing a un editor? Y espero que la hayas entendido. Sí, todo bien. Lo de Monterroso yo lo tomo como una ironía al editor. O sea, ¿sabes dónde hay ediciones? ¿Sabes por qué sí está editado ese microcuento de Monterroso que tú lo tomas como un paradigma? Porque sabemos, incluso sin haber leído esa pequeña línea, sabemos que es de Monterroso. El editor también construye autorías fuertes. O sea, un editor que se deja engañar por el estilo de un autor o se deja seducir por un estilo de un autor, también es una manera de editar. O sea, ese pequeño texto breve, de algún modo ha quedado dentro del canon del microcuento. Y yo diría que es un poco menos, o sea, ya es demasiado corto, digámoslo así.
Entonces creo que en ese caso puntual tiene mucha edición, está muy editado, porque ese texto se pudo haber borrado, pero alguien percibió que en esa brevedad, o que esa brevedad iba a dar pie a un paradigma del microcuento, y eso se lo debemos a un editor sin duda, o cómo se trabajó esa publicación. Entonces no creo que falte un editor para esa pequeña línea. Creo que es un texto muy editado. En ese sentido digo porque se ha logrado mantener en el tiempo y no es una broma ese texto. En el arma de dominación me parece muy pertinente esta pregunta porque quizás nosotros aquí no lo expusimos bien. No, la edición no es la edición en los términos que lo hemos dialogado entre todos. Es como tú dices, pues. Es una operación social fuerte y una operación política fuerte. No lo he puesto como de que hay una edición buena y una edición mala porque no quisiera moralizar la discusión, pero ciertamente en la prensa chicha hay editores excelentes en esos términos. Hay editores excelentes. Editores tan excelentes que el aparato del Estado los ha financiado. A nosotros, nuestros libros, no, pues. Entonces sí son grandes editores. Tú aciertas en decir de que la edición puede ser un ejercicio más del poder como un momento de dominación respecto a la población. Cuando se le pide al reportero ciudadano que envíe su noticia y él edita su pequeño video en su pequeño celular, bueno, está editando su video. Y se está cambiando el orden de la división del trabajo. Él, que era el famoso receptor de las teorías de la comunicación, es el productor de la información y pasa en el telediario. Pero ¿acaso no hay un gesto de vigilancia fuerte ahí? Y entonces sí creo que es un arma de dominación y que debiera existir una edición que se opusiera, quizás. Pero no que la razón de esa otra edición fuera necesariamente oponerse a la dominación, sino de anticiparse a la noche, que es distinto. Porque si hubiéramos editado bien, de pronto no existiría la prensa chicha. Y la última era qué tipo de influencia tiene el marketing. Uy, sí, es un dolor de cabeza porque no hay que ruborizarse y decir que el mercado editorial es un negocio. Y es interesante no olvidar cuando uno ve, por ejemplo, una página llena de epígrafes, una página llena que es una portadilla, una página principal donde aparece el título o una entrada a un conjunto de texto, que en esa portadilla, además del título, vaya lleno de epígrafes. Eso habla de una economía. Nosotros no hacemos eso, por suerte todavía, pero si hay que hacerlo es interesante porque el libro se vuelve parte de la economía política. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque el marketing es el problema del marketing es que intenta normalizar cada caso excepcional o cada caso que puede resultar singular en una gran norma. El marketing también piensa al lector como puro consumidor. Y creo que el lector también puede ser otra cosa. En general digo que el marketing sí presiona a aquellas editoriales que no quieren trabajar en las líneas que propone el marketing. Nosotros sí hacemos promoción de nuestros libros, intentamos distribuirnos y que lleguen a todas partes del país. Nuestra directora, que además ha sido agregada cultural en otros países del continente, tiene una clara visión de la gestión cultural que ha hecho que el fondo esté como esté. Hacemos todo eso para decir que no es necesariamente el marketing quien nos debe guiar. Es decir,
nosotros nos resistimos, y espero que dure esa resistencia, a poner una valla publicitaria, a menos que sea como esta del anuncio de Lima la Horrible, pero nos resistimos a poner vallas en San Isidro, vallas en Miraflores, para que el cuerpo esplendoroso del autor aparezca. Nosotros creemos en este contacto más, en esta intercepción con el lector, y creemos que ahí podemos establecer un diálogo más sincero y franco. No sé si de pronto no represento cabalmente lo que pueden ser los intereses de fondo, pero es lo que yo creo que se hace en fondo, y es muy breve. Sí, sí, por eso también. Además de por todas las ideas interesantes que nos has transmitido el día de hoy. Bueno, solo una última pregunta. La última persona que dejó ahí que acaba de levantar la mano, y ya ahí cerramos, perdón. ¿A qué se debe que hay autores que presentan su libro al medio editorial y no lo aceptan? Los 5 primeros, pero el sexto sí lo acepta. Imprime todo y es un bestseller. Entonces, ¿qué fallaron los 5 primeros? La sumamos a tu pregunta y con eso ya terminamos los comentarios. Gracias, Felipe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Yo quiero regresar al tema de las revisiones. Y me queda clara esta situación de que una revisión es una mirada nueva según el tiempo en el cual se hace. Pero, ¿qué le hace el editor al texto? Digamos, un texto ya que ya está terminado. ¿Qué cambios al texto se le hace? Si me dejan entender. Estamos hablando de un libro que el autor no está, ya no te puede ayudar para dialogar en ese sentido, pero ¿qué cambios le voy a hacer al texto en mi tiempo? Mira, pareciera que cada tiempo en los países genera su propia literatura. Por eso aparecieron José Martín, Nicolás Guillén, César Vallejo, Escorza. Pero resulta que en estos tiempos pareciera que esos autores grandes de la humanidad no sirvieran para nada, porque son obviados totalmente de la literatura escolar, especialmente, ¿no? Y el otro quisiera un comentario mínimo sobre un cuento bien sencillo, pero monumental, creo, Paco Yunque. Ese es el proyecto. Gracias. Bueno, gracias a ti, señor. Yo de Paco Yunque diría que es increíble. Yo me rindo a Vallejo, aunque debo decir que mi autor favorito es Eguren, pero me rindo a Vallejo. Creo que no soy literato para poder decir algo más puntual, pero creo que comparto con ustedes que Paco Yunque es una gran obra. Lo de la reedición, hay varios ejercicios editoriales que puedes hacer con una reedición. Por ejemplo, podrías traer al libro lo que el libro cuando se escribió no pudo percibir, por ejemplo. Es decir, en el caso de o lo que el libro tuvo que obviar para escribirse. Por ejemplo, nosotros estamos pensando en la revisión de Machu Picchu de Luis Valcárcel. Y en ese libro Luis Valcárcel, que es un libro glorioso, en ese libro Luis Valcárcel tiene fotografías de Machu Picchu que sirven al análisis. De hecho, están incluidos como un apéndice analítico. Y son imágenes que no están señaladas ahí bajo un régimen estético, sino bajo un régimen historiográfico. Y nosotros nos preguntamos con Gabriela, ¿qué hacen con la reedición? Y si ubicamos las fotografías que no se incluyeron en el libro, llamémosle así, esas fotografías del puro goce del historiador, y de pronto descubrimos que en la visión historiográfica de Valcárcel hay un momento sensual y erótico profundamente estético. Y si como editores podemos captar dentro de su archivo ese texto y incluirlo,
Entonces sería una separata de imágenes que no quedaron en la edición. Y ahora sería interesante incluirlas. ¿Por qué? Porque el Machu Picchu de hoy es la ruina más importante del mundo. Y quizás, así como hemos elaborado un diálogo historiográfico con Machu Picchu, sería interesante inaugurar un diálogo estético con Machu Picchu y poder decir por qué el texto de Valcárcel llega más profundamente a la percepción de lo que es esa ruina que lo que uno puede encontrar como fotografía en una revista de avión o en un pequeño manual del viajero europeo hacia Machu Picchu. Es decir, en este momento donde han proliferado las imágenes, creo que el texto de Valcárcel debiera salir al encuentro de ese secuestro simbólico estético del Cusco. Ahí hay un ejercicio de reedición. Otra cosa interesante sería no incluir un borrador, sino un texto que se haya redactado en la misma época, no necesariamente relacionado con Machu Picchu, y poder ver ahí en tensión dos objetos tratados en un mismo periodo de investigación, pero que tienen visiones opuestas. Y eso, si le sumamos un prólogo investigador que dé cuenta de cómo esa visión histórica compartía distintos intereses y no era unidimensional, también aportaría mucho al conocimiento del autor. Entonces ahí había un trabajo de reedición. Incluso hemos pensado con Gabriela, y si encontramos un texto, el lado B de Machu Picchu, y hubiera un texto donde él se anticipara lo que es el consumo de los lugares, y él dijera, a ver, ¿cómo se llama? Choquequirao. ¿Qué es Choquequirao? Por ejemplo, si apareciera un texto así, esos son los, gracias, señor. Esos son los ejercicios que se puede hacer en una reedición. Y eso es. ¿Ah, no? Sí. No, perdón. Hay muchas razones. O sea, yo creo que el autor nunca debería sentirse ofendido porque una editorial no lo publica, porque las editoriales serias leen los libros y hay muchas razones a veces para no publicar una obra o para decirle al autor en otra oportunidad, si pensémoslo. Y eso depende de la línea editorial, que es el momento que uno debería tener más respeto por las editoriales, porque hay todo un esfuerzo detrás. De pronto para nosotros, en fondo, un libro de economía, un libro de sociología, ahora mismo, excelente, no es tan necesario de publicar, sino, por ejemplo, publicar un libro sobre una cabaña. Pero eso no quiere decir que el texto esté mal, nunca es un juicio de valor sobre el texto, sino nada más de que cada editorial, y eso es un esfuerzo porque cuesta mucho, trata de construir su línea editorial anual y trabajar ahí su discurso. Y el autor no tiene por qué estar al tanto del discurso, aun cuando creo que hay autores que saben leer el discurso de las editoriales y hacen libros para editoriales, escriben para el editor. Pero en el caso puntual que usted me comenta, que es un caso muy común y es cierto, creo que se debe a eso, que las líneas editoriales se fijan a partir de los textos que ingresan a revisión, pero también del análisis que se hace de la tradición literaria y la contingencia. Y muchas veces un texto puede llegar un mes tarde, y hace un mes sí que era súper importante publicarlo, y luego no. Y ahí bastaría la cordialidad del editor para explicarle formalmente por qué no al libro. Y volveríamos a la cuestión de la pertinencia dentro del proyecto editorial. Exactamente. Bien, bueno, lamentablemente tenemos que terminar aquí, se nos ha hecho un poco tarde. Agradecemos a Felipe por venir y por compartir con nosotros ideas tan interesantes, tan valiosas. Los invitamos a estar pendientes de las actividades de la casa, al ciclo de charlas que ha empezado el día de hoy y que continuará en un mes aproximadamente, en octubre, y también las actividades del Fondo de Cultura Económica. Exactamente, los queremos invitar a las librerías del Fondo de Cultura. Hay muchas actividades, hay muchos talleres que tienen que ver
todavía no con la edición, pero sí con la escritura, que es mucho más importante que la edición. Y bueno, conozcan nuestro catálogo, es un catálogo muy bello. Y bueno, no dejen de... Perdón, pero yo sí te voy a tener que comprometer a un taller editorial. Ah, sí. Yo quisiera cerrar sin decir un reconocimiento, porque Felipe habla de que el editor no es un autor. Sin embargo, creo que justamente esa es la virtud. Tú has hablado de anticipar, y creo que lo que has hecho con todos estos libros, por lo menos de experiencia que yo he vivido desde que trabajamos juntos en el fondo acá, es esta interpelación que anticipas con el autor mientras está trabajando, que te ha llevado incluso a cicatearlos en algunos casos para mejorar la escritura, para reescribir, para incorporar algo. Y creo que lo más interesante es que, hablando del poder o no, no es el trabajo de Felipe un trabajo autoral que se note. Hay un trabajo autoral inconsutil, me refiero sin costuras, como si fuera un manto donde hay un sudario. Ahí está la huella de Felipe, pero es una huella que no se ve, que no deja trazo, y me parece que un trabajo editorial pulcro e inteligente se manifiesta de este modo. Bueno, gracias, Gabriela. Un honor que me digas eso.